dentro de mi centro, cuando trabajamos padres e hijos, para mí un elemento importante es que el padre y la madre vienen siempre creyendo que su hijo tiene un problema, como si la situación fuera de él o de ella, del niño o de la niña. Y esto no es así. Es como si en una pareja el hombre siempre pensara que la mujer es que siempre tiene el problema, lo que tiene que ir es arreglarse ella, porque ella tiene el problema. Eso es Matrix. El convencimiento de algo es Matrix. Cuando uno se convence, cuando uno defiende a capa y espada algo, está en Matrix, porque está focalizando en un objetivo, en un punto. Ahí no hay aprendizaje, porque tú lo único que haces es defender una idea o defender un concepto. Pero cuando defiendes algo, no aportas nada, no te aportas nada. Es una lucha continua por saber qué es lo que realmente tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer y defender. Y muchas veces, si los padres no empiezan por desbloquearse sus procesos internos y aprender a conectar con sus propias emociones y sentimientos, cuando tú tienes un hijo y tú conectas con el hijo, el problema es que lo vas a conectar desde ese Matrix, desde esa irrealidad, y la respuesta será irreal. Y por una parte tú quieres que haga unas cosas, le dices lo que tiene que hacer, pero es que piensas que el niño no sabe lo que tiene que hacer. Es que el niño no lo puede hacer. Hablamos de que el 2012 terminó una era, pero seguimos aferrados a los mismos conceptos de antes. Ya no toca quién tiene razón. Eso es absurdo. En mi época, cuando yo era pequeño, los mecanismos que habían entre padres e hijos es que el padre es el elemento primordial. Cuando el padre te mira, tú callas. Cuando el padre te grita, tú te meas encima. Cuando el padre exige, o incluso cuando la madre te decía, va a venir tu padre y te va a decir lo que es. Solo de eso ya había suficiente como para entrar en pánico. Eso era la relación que había entre padres e hijos. Directamente. Indirectamente habían emociones, interacciones. ¿Qué pasa? Que a lo mejor el padre le gusta el fútbol y el hijo quiere estar con el padre. Entonces el hijo va al fútbol con el padre, porque es el único momento en que el padre coge al hijo de la mano para subirlo a las gradas y dejarlo a su lado. El niño haría lo que fuera por esos 30 segundos de sentimiento, aunque luego se convierta en decirle cosas muy negativas durante todo el día, pero esos 30 segundos son sagrados. Es mi tiempo, mi espacio. Luego eso pasó a otro nivel, que fue la cuestión de la relación de pactar. Los padres y los hijos empiezan a pactar. Si haces eso, te daré esto. Y los hijos empezaban a pactar y los padres y los hijos pactaban. Actualmente pactar es absurdo. Hemos hablado de que el 2012 termina una fase, pero dentro de nosotros también tiene que terminar la fase. No puede terminar la fase fuera de nosotros, dentro de nosotros. Y el cambio dentro de nosotros es darnos cuenta que el dinero no nos va a arreglar nada, que leer libros para una buena educación emocional no nos va a dar nada, y yo escribo libros, nos puede abrir para empezar a conectar con sensaciones, pero para desarrollarlas, experimentarlas y aprenderlas a través de un trabajo personal, no de un libro. El libro puede ser un punto de referencia, nada más. Pero la vivencia, la experiencia y el aprendizaje es lo que llega a obtener la consciencia, que es, diríamos, el primer elemento. Si no hay consciencia, no hay absolutamente nada. Si los padres no son conscientes de que tienen que cambiar, de que las estructuras de siempre que estamos luchando y que asumimos como reales y como verdaderas y que tienen que ser así, tienen salida, tienen cambio y pueden funcionar de otra forma, hasta que eso no ocurra, hasta que no haya una consciencia, no existe nada. Y lo aplacamos con dinero, con sexo, con imágenes, con películas, con aventuras, con idealizaciones y con generar en nuestra mente un mundo totalmente irreal, de ilusiones, de estoy muy bien con la pareja, nos va de cine, estamos encantados, estamos muy ilusionados, o con objetivos. El mes que viene iré, haré, me lo pasaré muy bien, o con hobbies. Tiene un hobby tal o cual y tiene ilusión por funcionar con ese hobby y cuando vuelva a hacerlo, lo que haré. Y muchas veces os daréis cuenta que todo es o en futuro o en pasado, pero no en presente. Nos cuesta mucho vivir el presente y a través de las sensaciones del presente se puede aprender muchísimo, pero hay que trabajarse.
Y hay que trabajarse, desde mi punto de vista, por eso se diseñó el DIP y el THB a nivel mucho más profundo, porque hay que desbloquear los conflictos del pasado para poder liberar esa carga, para poder conectar con ese niño interno que tenemos, que está ahí latente, en un rincón, que no puede expresarse, que no puedes ni tan siquiera entenderlo,